Buenas noches. Y fueron rescatados felizmente los 9 mineros atrapados en una mina en Ica. El presidente de la República, quien, dicho sea de paso, pues pernoctó en la mina, aparentemente no durmió toda la noche, explicó que el gobierno quiere formalizar la minería informal precisamente para que no ocurran esta clase de cosas, para proteger a los mineros, y anunció por otro lado, que el gobierno denunciará penalmente a los dueños de la concesión, en fin, de la empresa, por exponer de esa manera a estos trabajadores. Pero un artículo de César Ipenza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, titulado No son héroes, publicado hoy día en El Comercio, explica que la mina en la que los 9 hombres trabajaban es parte de una empresa cuya concesión es más grande. Y esta mina fue clausurada por la empresa, es decir, por la propia empresa, porque la inseguridad del terreno dificultaba demasiado el trabajo. Sin embargo, dice el artículo un poco más adelante, como el socavón no fue tapado, estos hombres vieron la mina y empezaron a trabajar en ella. Es decir, además de ejercer de manera ilegal una actividad, invadieron propiedad privada. O sea, por eso dice el artículo, no son héroes, y más bien deberían ser procesados en buena cuenta pese a la tragedia que han sufrido. Esta sería la realidad. Habría que ver bien en qué condición, en qué situación se encontraba efectivamente esta concesión y la actividad general, ¿no? Pero aparentemente esta actividad particular pues tenía estas características. Bueno, en todo caso, esta es una demostración palpable de la necesidad de eliminar la informalidad en la explotación minera y la ilegalidad. Se trata de rechazar la minería ilegal, destructiva del ambiente, insegura, etcétera. No la minería formal como está ocurriendo con el proyecto Conga. Aquí hay que decir una cosa, que paradójicamente fue la empresa Buenaventura, socia de Newmont en Conga, en Anacocha, la que puso los equipos y la brigada de rescatistas, de mineros rescatistas, para, recuperar a los mineros ahí en Ica. Pero Conga, que es un proyecto pues muy importante para el país y que además va a generar más agua y no menos agua, todavía sufre la oposición de sectores politizados y antisistema en Cajamarca. Son esos sectores los informales de la política, por decirlo así. Hay una alianza de informalidades en todo este asunto. Tan informales son que hay hasta emerretistas o ex-emerretistas. Pero el paro de hoy contra Conga en Cajamarca pues fue más bien débil. Hubo bloqueos temprano en la mañana en la ruta a la mina y a los baños del Inca, pero fueron rápidamente desbloqueados por la policía, que ha tenido precisamente que trasladarse antes para prevenir estas cosas. La manifestación en la plaza de armas de Cajamarca llegó a tener en su momento pico, digamos a eso de las 2 de la tarde, unas 2.000 personas. Tenemos una foto de ese momento, no sé si podemos verla, ahí está, y ahí a la derecha está el estrado, no es un estrado, es Gregorio Santos, el inefable presidente regional de Cajamarca, hablando ahí a esta gente, que son alrededor pues de unas 2.000 personas. Pero 2.000 personas no es nada comparado con las 180.000 personas que viven en Cajamarca. Hemos preparado ahí un gráfico para, hacer notar la proporción. 2.000 personas son 1.6% del total de habitantes de Cajamarca, es decir, una fracción insignificante es la que se hizo presente ahí. Y esto pese a que el gobierno regional, en un hecho por supuesto también punible y ampliamente, desafiante al orden constitucional, ordenó el cierre de los colegios para que los estudiantes participen en pasacalles, lo mismo que en Selendín y en Bambamarca. Y a pesar también de que los mercados permanecieron cerrados durante esas horas, por supuesto por orden y obligación dictada por estas dirigencias, no lo mismo pues que en Selendín y en Bambamarca, el que no cerraba sus negocios pues era amenazado, amedrentado. Es decir, estos negocios cerrados por orden dictatorial de los manifestantes.
Y estas medidas de fuerza son efectivamente eso, pues medidas de fuerza. Se obliga por la fuerza, mediante amenazas, etcétera, a los comerciantes, por ejemplo, a cerrar sus negocios. Se cierra el tránsito por la fuerza y así sucesivamente. Mucha gente entonces se pliega a la fuerza, no por convicción, no por su propia voluntad, sino obligada. En las zonas rurales, por ejemplo, por lo menos en otras partes del país, hay muchos casos, la Junta de Usuarios obliga a los comuneros a participar en los bloqueos bajo pena de multa. Y así sucesivamente. Ya es hora de que la mayoría silenciosa se rebele frente a estas dictaduras radicales cuyo único interés es medrar políticamente en el enfrentamiento y en la obstrucción a la inversión, al desarrollo, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, también es cierto que muchas empresas mineras han cometido estropicios, abusos en el pasado, pero en la actualidad, en la empresa formal, eso ya no es posible. Ahora hay otras tecnologías, aunque por supuesto se requiere fortalecer la capacidad del Estado para fiscalizar e intermediar, de esto hemos hablado muchas veces nosotros, y el Estado peruano es más bien débil. Pero, en fin, tampoco es posible echar por la borda los recursos naturales que el Perú tiene para salir adelante y salir de la pobreza, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a estar con Fernando Rospigliosi para hablar de esto, para hablar también del tema de los secuestrados en la selva, en la convención. Hay un comunicado que vamos a revisar con él. Las Fuerzas Armadas han desplegado 1.500 efectivos ahí para hacer un cerco e impedir la fuga de estos narcosenderistas. Y luego vamos a estar también con Sergio Tejada, presidente de la Comisión Investigadora del segundo gobierno de Alan García, y con Diego Rosales, gerente general de Dirose, porque ellos han inventado una tecnología extraordinaria para cosechar la páprica en vista de la escasez de mano de obra que hay en el campo en este momento, el pleno empleo y la escasez de mano de obra. Regresamos.